Muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión de este día. Vamos a hablar acerca de los dispositivos de seguridad en el caso de los hornos de microondas, que hoy será y le toca a lo que es los microswitch interlock. Los switch interlock son dispositivos que nos ayudan a mantener cerrada herméticamente la puerta en la cavidad del horno. Todo esto con el fin de que las microondas que son generadas por el magnetrón estén y se mantengan dentro de lo que sería el recinto, que sería la cavidad. Como sabemos, las ondas, una vez que son generadas por el magnetrón, estas rebotan dentro de la cavidad y son absorbidas por los alimentos, pero estas no pueden ni deben de salir hacia el exterior, ya que pues representan un peligro para todo ser vivo, ya que este tipo de microondas afectan principalmente lo que es las moléculas de agua. Entonces todo ser vivo tiene o mantiene el líquido dentro de su estructura. Así es de que las microondas no deben de salir de lo que sería la cavidad, y para ello pues se hace uso en este caso de o lo que son hablaríamos de los switch interlock. Los switch interlock son de seguridad, ya que estos aseguran que jamás se eche a andar el horno cuando la puerta está abierta. Es decir, aseguran que jamás se van a escapar las ondas o las microondas fuera de lo que sería la cavidad. Para ello, entonces, vamos nosotros a ver en qué consiste esto. Para ello, bueno, pues vamos aquí a compartirles también nuevamente unas diapositivas para explicar cómo está esto de los microswitch. Se le llama microswitch interlock. Entonces, vamos a explicar esto, y para ello, bueno, pues vamos a ver aquí esta diapositiva. Es decir, vamos a hablar entonces de los interruptores de puerta o interlock, así son conocidos también, o switch de seguridad. Y se tienen tres, pues. Estos switches además son accionados por medio de la puerta, es decir, con el cierre y apertura de la puerta. Cuando cerramos la puerta, el horno activa a estos microswitch. Estos vamos a tener tres, y cada uno de ellos pues lleva a cabo la función de interrumpir o dejar pasar la corriente eléctrica. Aquí en esta imagen nosotros estamos viendo estos tres microswitch, y la función del primero, por ejemplo, se le conoce como primario. Es decir, tenemos tres switches, uno que se le conoce como switch interlock primario, un switch interlock secundario y un switch monitor. El primario, por ejemplo, lo que hace es cortar la energía total hacia el horno. Este está en serie junto con el fusible. Lo vamos a ir viendo para que nosotros sepamos en qué posición se encuentra, aunque aquí en la imagen ya estamos viendo que tenemos tres. Tenemos el primario, siempre va a estar en la parte de arriba, y el secundario está en el otro extremo y se le conoce como sensor de puerta. Vamos a verlo también en lo que sería el diagrama esquemático, ya que, bueno, pues la verdad es que cada uno cumple una función específica. En el caso de este que tenemos aquí de azul, que sería el monitor switch, es un switch, pues es un switch interlock de corto. Se le conoce de corto ya que pues este debe de estar en corto o dar continuidad en el momento que la puerta está abierta. Esto se hace con el fin de que si los switches de primario y secundario se llegaran a pegar, pues este se pondría en corto y fundiría el fusible. De ese modo, jamás funcionaría el horno con la puerta abierta. Es decir, no emitiría microondas si la puerta está abierta. Entonces, como vemos, entre los tres, pues lo que hacen es proteger, pues, o de algún modo
hacer que las microondas no se generen si la puerta está abierta. Solo cuando la puerta está cerrada, estos deben de accionarse y permitir que el horno funcione correctamente. Entonces, estos son causantes de muchas de las fallas, así de que, bueno, pues son partes muy importantes dentro de lo que serían los hornos de microondas. Y más en esta semana que estamos viendo lo referente a lo que sería el mantenimiento preventivo, bueno, vamos a ver que estos deben de revisarse periódicamente porque algunas de las veces ya empiezan a fallar un poquito. Y entonces vamos a ver cómo está eso, ya que se quedan pegados normalmente por la grasa que queda de los alimentos que se alcanza a evaporar hacia esta parte. ¿Y cómo son los microswitch? Pues son estos, son microswitch que lo que hacen es pues simplemente interrumpir, es decir, abrir o cerrar, o podríamos decir en otras palabras, conectar y desconectar. ¿Para qué? Bueno, pues para interrumpir o permitir que pase la corriente eléctrica. Y de estos tenemos los que son normalmente cerrados, por ejemplo, ya que, bueno, se utilizan de los dos tipos, uno que es normalmente cerrado y los que son normalmente abiertos. Cuando se habla del normalmente cerrado, se refiere a que aún sin accionarse, pues bueno, más bien sin accionarse, está conectado, es decir, está haciendo continuidad. Por eso se le llama normalmente cerrado, es cuando está conectado internamente. Y sabemos, bueno, pues tienen estos pequeños botones o bornes que sirven para accionarlos. Ellos tienen internamente un resorte, pero cuando se presionan, pues estos cambian de posición. Por ejemplo, el switch que es normalmente cerrado, cuando se presiona ese botón, pues pasa a normalmente abierto, es decir, se desconecta. Y el otro, que está normalmente abierto, cuando se presiona ya no va a estar normalmente abierto, ahora va a estar normalmente cerrado, es decir, hace el efecto contrario. Y estos se usan así pues en los hornos de microondas, siendo dos del tipo normalmente abiertos, es decir, uno primario y un secundario como normalmente abierto, y el otro sería normalmente cerrado, que sería el monitor, o el que conocíamos aquí. Me voy a regresar a la otra diapositiva. Tengo aquí los de los extremos. Normalmente van a ser tres, aunque en algunos hornos se cuenta con cuatro microswitch, pero normalmente están paralelos. Algunos usan más de tres, pero lo mínimo y lo común son tres microswitch. Así de que el de arriba o los de arriba van a ser normalmente abierto, igual que el de abajo. Nada más el del medio es el que sería normalmente cerrado. Entonces, de esto vamos a estar hablando y pues la clase de hoy consiste en precisamente ubicar el conjunto de microswitch que van montados en lo que se le conoce como riel de microswitch y hacer ajustes, ya que también llevan un ajuste el conjunto. Aquí tengo, por ejemplo, el ensamble de puerta y los microswitch interloop. Sabemos que la puerta, al cerrarse internamente, acciona a los microswitch. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ya que, bueno, precisamente los ganchos que tiene la puerta sirven para accionar a los microswitch. Así es de que, pues, el horno de microondas va a detectar cuando la puerta está abierta o cuando la puerta está cerrada. Ya dijimos, ¿para qué? Bueno, pues para que nunca funcione o nunca genere las microondas si la puerta está abierta. Es decir, solamente cuando la puerta esté cerrada, y para ello utiliza pues nuestros microswitch que se van a asegurar de que funcione en esas condiciones. Y aquí vemos también, bueno, vemos la posición de los tres. Aquí como ven, dice, está en inglés, pero dice primario, switch interloop primario, o sea, se entiende fácil, aunque no sepamos inglés. Aquí lo tiene como secundario, está en medio, pero bueno, realmente se le conoce como secundario a los de los extremos. Este sería el de corto, es decir, el que es normalmente cerrado. Ahorita lo vamos a ver también en el horno de microondas. Y aquí tenemos también lo que sería el riel. Creo que sí se alcanza a ver allí cómo se muestra
pues el riel que contiene a los 3 microswitch, señalando aquí cuál es uno y cuál es otro. Por ejemplo, este de color naranja es el switch primario y es normalmente abierto. Aquí lo está diciendo, este es siempre normalmente abierto. Y el switch secundario, que sería el de este de color verde, es el interruptor secundario y también es normalmente abierto. También se le considera como sensor de puerta. En algunos casos vamos a ver allí que dice door sensor. O sea, viene en inglés, significa que pues este es el sensor de puerta y este cumple otra función. Esta activa el funcionamiento también, pero vamos a irlos viendo de uno por uno. Y tenemos el de aquí, en este caso, el de color azul, que este dice allí interruptor monitor. Este es el que es normalmente cerrado. Este sí está de acuerdo a lo que hemos estado diciendo. Tenemos pues dos normalmente abiertos, que serían este de color naranja y el de color verde, en los extremos. Van a ser normalmente abiertos y el del medio es el normalmente cerrado. Se le conoce como switch interloop monitor. ¿Y cuándo se accionan? Bueno, pues aquí está claro, aquí en esta parte de abajo, dice cuando la puerta está cerrada o al cerrar la puerta, se deben de cerrar los dos interruptores, el primario y el secundario, conocido como door sensing o sensor. Este significa que son los dos de los extremos, el verde aquí y el naranja. Estos se van a activar, es decir, se van a cerrar y van a permitir que fluya la corriente cuando la puerta esté cerrada. Pero dice aquí también, y se abre el interruptor monitor switch. Es decir, cuando los dos se cierran, el otro se debe de abrir. O cuando está la puerta abierta, aquí lo dice claramente, si se abre la puerta, se deben de abrir los dos interruptores de los extremos, el primario y el secundario. Y se debe de cerrar el interruptor monitor o switch, que es el del medio. Esto lo hace con el fin de que si se llegaran a pegar los otros dos, pues este fundiría el fusible en caso de que fluyera corriente. Así es de que, bueno, esto asegura pues que nuestro horno de microondas jamás funcione con la puerta abierta. Recuerden que esa es la función principal de los microswitch de puerta. Y también, bueno, pues el riel también lleva ajustes. Aquí lo estamos mostrando en esta imagen. Como dice aquí, dice dirección del ajuste. Aquí vemos las flechas, significa que el ajuste también puede ser vertical y puede ser horizontal. Esto se refiere a que todo el conjunto del riel de los 3 microswitch se va a poder tener un ajuste ligerito, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia los extremos. Es decir, esos son los ajustes que requiere el riel de switches interloop. Aquí vemos nuevamente la posición de cada uno de ellos. Decíamos, switch primario es el de arriba, switch secundario, bueno, aquí están al revés, pero bueno, es switch primario y switch secundario son los de los extremos y el switch monitor siempre va en medio. Entonces, recuerden, todo el conjunto o el riel pues lleva ajuste también. Y pues también cuando nos referíamos a lo que es precisamente el mantenimiento preventivo, decíamos que también se requiere muchas de las veces el ajuste, o el ajuste va incluido dentro de ello. Es decir, cuando realizamos mantenimiento preventivo debemos verificar que los 3 microswitch funcionen de acuerdo a lo que hemos estado diciendo. Puerta cerrada, los dos de los extremos deben de estar cerrados o dando continuidad. Y el del medio debe de estar abierto con la puerta cerrada. Y caso contrario, la puerta abierta, ahora el del medio va a estar cerrado y los otros dos deben de abrirse al mismo tiempo que la puerta. Entonces, así están el contenido, los tres en un riel, así se le conoce, o ensamble de los microswitch interloop. Vamos entonces también a ver aquí el circuito, o cómo está, cómo es que interrumpen la corriente eléctrica. Por ejemplo, pues aquí creo que sí conocemos estas partes, se puede ver fácilmente aquí en esta parte que estamos señalando que, bueno, la clavija
pues es de 3 terminales o debe de ser de 3 terminales, es decir, una que corresponde a la línea, que sería como si fuera el positivo, aunque realmente no es positivo, se le conoce como línea, el otro que se le conoce como neutro, y la parte central corresponde a lo que sería la tierra física, se le conoce como tierra física, es decir, va conectado hacia la parte metálica o el chasis del horno de microondas. Entonces, siguiendo el flujo de la corriente por el lado del fusible, la línea o el cable de línea va a venir por este lado, la corriente va a pasar por el fusible siempre y cuando pues obviamente esté en buenas condiciones. Sabemos que si un horno no funciona prácticamente nada, ni se enciende el display, ni hace, no da ninguna señal de vida, pues entonces lo más seguro es que esté dañado el fusible, pero para ello vamos a analizar qué es lo que hay más adelante, ya que pues pudiera estar pegado el switch de corto. Bueno, entonces la corriente va por ahí, pasa por el fusible y luego tenemos aquí entonces al switch primario, que vamos a suponer aquí la puerta pues está cerrada y el microswitch primario debe de estar entonces cerrado. Es decir, cerrado significa conectado, conectado que deja pasar la corriente. Y este aquí lo estamos señalando con de este color amarillo. Estamos viendo cómo fluye esta corriente y este va a venir hacia este bobinado que dice aquí es el transformador de alto voltaje, es decir, ya va a estar alimentando a nuestro transformador de alto voltaje, siempre y cuando todo esto sea comportado como dijimos. Y tenemos aquí antes lo que sería el switch monitor. Como la puerta está cerrada, debe de estar abierto, dijimos, hace lo opuesto a lo que hace el primario y el secundario, que el secundario lo tenemos acá, y tenemos que el switch secundario es sensor de puerta y sirve para activar, en este caso, este sería el controlador, que se refiere precisamente al panel de control. Es decir, si este switch está abierto, no va a pasar alimentación o no va a echar a andar el sistema pues, del reloj y todo lo que sería lo de control, lo que normalmente vemos nosotros en el display. Entonces, pero si este está cerrado, que sería el secundario, pues entonces la corriente va a fluir y va a venir por donde dijimos, está en amarillo, y suponemos que aquí ya pues en el controlador o en el panel de control se dio la orden de que pues arrancara o que comenzara a funcionar, y tenemos aquí lo que se le llama relay, que es un relevador. Lo que hace aquí es también conectar o desconectar, es decir, dejar que pase la corriente, porque si no funcionara aquí el panel de control, pues entonces tampoco funciona lo demás. Puede ser que funcione el display, pero pues no va a arrancar lo demás, lo que sería la parte de potencia. Entonces, una vez que este está cerrado, pues entonces la corriente sigue su camino aquí, como lo señalamos, de color amarillo, y cierra el circuito ahí en el neutro. Entonces, en estas condiciones, el horno debe de funcionar correctamente. Ya estudiamos en la semana pasada lo que sería el circuito de potencia. Dijimos que el circuito de potencia es el que pues genera las microondas, y parte de lo que sería el primario. El primario, entonces le aplica el voltaje de línea, el voltaje que normalmente tenemos en nuestras casas. Aquí lo estamos viendo. Nada más que para ello, para tener control de la corriente, pues dijimos, los switch interloop actúan de seguridad para que pues la puerta esté cerrada. Sabemos, estos se accionan por la puerta. Si la puerta está cerrada, entonces estos primario y secundario van a cerrar y van a permitir que pase la corriente. En el caso del switch monitor, pues debe de estar abierto, ya que si se queda pegado nos va a estar fundiendo el fusible. Entonces, esa es la importancia de los microswitch interloop. Dijimos aquí en el primario, siempre que nosotros le apliquemos un voltaje, pues va al generar el alto voltaje, el transformador, va a alimentar a lo que es el magnetrón por parte del filamento, y también va a generar el alto voltaje, que dijimos, pues junto con el diodo y el capacitor forman lo que sería el duplicador de voltaje, entregando de tal manera que funciona correctamente el magnetrón con alrededor de 5000 volts. Entonces,
Mientras no se energice aquí esto, pues jamás se van a generar entonces las microondas. Entonces, pues vamos por partes. Ahora estamos viendo esta otra parte del circuito y que puede ser interrumpido entonces por, ya sea por el fusible, los switches interloop y también pues por medio de lo que sería la placa controladora o el panel de control, que es el display y es donde tenemos los botones y programamos el tiempo para que dure funcionando nuestro horno de microondas. Entonces, este es el circuito básico, claro, ya montados allí en todos estos dispositivos en el horno, pues requiere de analizarlo, pero bueno, lo vamos a ir viendo de tal manera que entendamos esto, ya que estas partes que hemos estado viendo son, de hecho, las que más fallan y las que más requieren el mantenimiento, tanto preventivo y, pues, muchas de las veces, mantenimiento correctivo. Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí en el caso de los microswitch? Recuerden, estamos viendo el caso de los microswitch y aquí ya estamos viendo cómo actúan ahí con la corriente, interrumpiéndola o permitiendo que fluya. Y de ese modo, pues, es como se controla el paso de la energía hacia el transformador de alto voltaje. Estamos, pues, entonces aquí en lo que es la prueba de los switch interloop. Les he mencionado mucho, que debemos de utilizar nuestro multímetro para llevar a cabo la prueba de pues, varias partes del horno de microondas. Aquí bueno, pues por este lado, en el caso de los microswitch, lo que debemos de hacer es utilizar el ómetro o utilizar muchas de las veces, si no, el zumbador, decíamos, o el probador de continuidad. El microswitch va a tener, ya lo vimos, tiene dos terminales y lo que hacemos aquí es presionar el botón. Entonces aquí estamos viendo que cuando se usa el ómetro en esta imagen, si nosotros le ponemos las puntas al microswitch en sus terminales, este no nos va a dar ninguna continuidad, hablando del switch primario y secundario, es decir, los que son normalmente abiertos. Y cuando presionamos ya el botón, pues entonces aquí nos debe de marcar algo. Si es con el ómetro, es un valor de casi cero. Y en caso de que usemos el de continuidad, pues va a zumbar o va a pitar, como decimos a veces. Entonces, la prueba del microswitch es muy sencilla. Nada más que pues hay que colocar nuestro ómetro por ahí en una escala baja o bien utilizar nuestro probador de continuidad, que normalmente la mayoría de los multímetros lo tienen, pero en el caso de que ustedes tengan uno que no zumbe o no genere un sonido, pues entonces lo podemos hacer con el ómetro y sabemos que, bueno, pues nos debe marcar o no nos debe de marcar. Nos debe marcar solamente cuando presionamos el botón, es decir, cuando se acciona. Por ejemplo, al cerrar la puerta, pues este se acciona y nada más que aquí, bueno, pues en estas imágenes lo estamos haciendo de manera manual. Pero pues vamos a ver también cómo se hace ya dentro del horno de microondas. Y pues también, bueno, aquí como mencionamos también lo que sería el fusible que se utiliza aquí, pues es un fusible especial. También conviene poner siempre el fusible de la corriente, es decir, de las mismas características que nos diga allí ese fusible. El ejemplo es este, por ejemplo, un fusible de 120 volts, nos dice allí 120 volts, 15 amperes. En algunos casos podemos utilizar de 240, hay unos que dicen 240. Aquí lo que más nos interesa es esto, eso sí, la corriente. Estos normalmente son de 15 y de 20 amperes. Eso viene de algún modo graduado o rotulado en el cuerpo del fusible y hay que observarlo para ver de qué valor es. Entonces, este está en serie allí con lo que se llama el microswitch. Aquí solamente se está mostrando esto. Y junto con ello, pues tenemos también lo que sería el termostato. El termostato no es más que otro, dijimos el otro día, es un interruptor, el cual cuando sube mucho la temperatura aquí en esta parte, está sensando la temperatura, digamos, del magnetrón. Si está demasiado caliente, este se abre y pues deja de funcionar el horno de microondas. Lo que hace es interrumpir
hasta que se enfría mucho. Esto normalmente no sucede, o sea, sucede nada más cuando el horno se utiliza por pues un largo tiempo. Por ejemplo, no sé, en un negocio en el que vendieran algún producto y estén calentando continuamente producto, pues llega el momento en que está demasiado caliente y deja de funcionar. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues lo hace por medio de este termostato, interrumpiendo la corriente. Cuando ya el calor es excesivo, se abre. Pero vuelve a funcionar cuando ya el calor disminuyó. A no ser que, bueno, pues el termostato ya se quede pegado, es decir, que se quede abierto, ya no va a funcionar. También pues lo podemos comprobar nosotros ahí en el horno, solamente debe dar también continuidad. Siempre va a estar cerrado. A menos que estuviera abierto, pues ya está dañado. Estos son normalmente cerrados. Pero es otro tipo de interruptor y se puede decir que es un sensor de temperatura. Entonces, pues es lo que queríamos aquí explicarles, ya que, bueno, pues la otra parte la vamos a explicar por aquí en lo que sería, pues, el horno de microondas. Entonces, vamos a ver. Voy a mostrarles por aquí, pues precisamente, voy a mostrarles dónde están los switch interlock en el horno y voy a mostrarles cómo sería la prueba de esto. Nada más permítanme, ya que, bueno, pues a veces me ayudan por aquí, pero bueno, ya para enfocar la cámara, vamos a tratar de acomodar aquí el material, ya que, bueno, pues aquí es poco el espacio. Y vamos a tratar de ajustar aquí esto. Aquí para empezar, bueno, quiero mostrarles aquí lo que serían los microswitch. Estos son los microswitch, pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Ahorita les voy a mostrar también cómo sería la prueba. Entonces tengo los microswitch. Los microswitch normalmente vienen así. Entonces, nosotros lo podemos distinguir porque las patillas no se encuentran juntas. Si vemos aquí en estos, por ejemplo, bueno, les voy a mostrar que trae las tres terminales. Las tres terminales, por ejemplo, si yo conecto entre los dos que están, que está aquí abajo, con el de en medio, sería normalmente abierto. Pero si conecto que se le conoce muchas veces como común, con el del extremo, sería normalmente cerrado. Estos traen algunas indicaciones también ahí, sería bueno que si ustedes por ahí pueden, los observen y bueno, pues podamos nosotros distinguirlos. Aunque ya hemos dicho que siempre los de los extremos van a ser normalmente abiertos y el del medio va a ser normalmente cerrado. Entonces yo aquí tengo algunos y decíamos, pues estos tienen por aquí un pequeño botón que si lo presionamos, pues se acciona. Se acciona el microswitch. Y la prueba que se hace, pues dijimos, normalmente, pues con el multímetro. El multímetro lo puedo hacer la prueba con el ómetro en la escala más baja que tengamos nosotros, donde tengamos la letra omega en el valor más bajo, pues puedo yo allí hacer la prueba. Voy a hacerlo primero así y luego con el probador de continuidad, ya que pues a veces es mucho mejor. Por ejemplo, aquí, si yo coloco esta punta aquí y la otra aquí, pues ya lo estoy probando. Y vemos, quito la punta, ahí no marca, aquí sí marca. Significa que es normalmente cerrado, es decir, sí me está marcando. Sí está permitiendo internamente que pase la corriente. Entonces, normalmente cerrado. Si yo le presiono, pasa al otro estado. Voy a presionar el botón y pasa a normalmente abierto, es decir, ya no hubo conducción. Si lo suelto, pues ahora
Si permite que conduzca, significa que este es normalmente, así como está, es normalmente cerrado. Es decir, sí está conectando, normalmente cerrado. Este se va a accionar, pues, y entonces pasa a normalmente abierto. Y el otro, pues, es el caso contrario, o sea, le pongo también aquí las dos puntas y pues creo que está dañado de todas maneras, vamos a ver. No, ahí está bien, es normalmente abierto. Normalmente abierto. Entonces, si yo presiono el botón, va a pasar a normalmente cerrado. Ahí va a marcar algo. Ahí está. Eso significa que está en buenas condiciones. O sea, está funcionando correctamente. Si le suelto, pasa a normalmente abierto. Esto es con el ómetro. Pero en el caso de que tengamos, como digo, un zumbador o un probador de continuidad, pues ya aquí ya lo seleccioné en probador de continuidad y voy a hacer la misma prueba, nada más que aquí, pues la única diferencia es que este es audible, ¿no? O sea, y a veces, pues conviene hacerlo así, ya que, pues, resulta más sencillo, porque aunque no lo vea, lo escucho, o lo puedo ver y escuchar, miren. Aquí es normalmente abierto. Voy a presionar el botón, ahí se escucha, ahora es normalmente abierto y además me está marcando. Si le suelto, ya no me marca y tampoco se escucha. Es un interruptor simple. Nada más que, pues hay que ver que son normalmente abiertos o normalmente cerrados. Por ejemplo, ahora que es normalmente cerrado, pues ya me va a estar dando continuidad, ya que está permitiendo que pase la corriente. Si yo le presiono, pasa al otro estado, a normalmente abierto. Entonces, aquí le suelto, normalmente cerrado. Así es como se prueban entonces los microswitch. Como saben, los microswitch son estos. Y estos también, pues, están montados aquí. No sé si ya vieron también en la plataforma. Ahí hay en la plataforma, subimos por ahí un pequeño video de cómo probar los microswitch rápidamente. Estos microswitch, entonces, aquí tengo este riel o este ensamble de microswitch. Tengo que los de los dos extremos, vean cómo son tres. Aquí son de color gris. Esto no importa el color, miren, hay de distintos o diferentes colores. No importa, todos son muy similares, nada más hay que distinguirlos, que pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Y como lo hemos dicho, pues los de los dos extremos son normalmente abiertos, es un primario y un secundario. Y este de en medio es el switch monitor, normalmente siempre viene así, es el switch monitor, es el del medio. Y para probarlo, bueno, pues hacemos lo mismo, o incluso miren, yo aquí tengo unos caimanes que puedo emplear para facilitar la prueba. Se los pongo a las puntas de mi multímetro y estos es la misma, es decir, aquí nada más los conecté a las puntas. Y estos son normalmente abiertos. Y aquí pues tengo que presionar el botón, que a lo mejor no alcanzan a ver, aquí se ve el botoncito. Aquí está el botoncito y entonces voy a presionarlo. Como es normalmente abierto, ahora ¿qué debe pasar? Debe pasar a normalmente cerrado. Voy a hacerlo. Ahí está. Normalmente cerrado. Le suelto, es normalmente abierto. Y lo mismo debe hacer con este otro, que sería el secundario. Por ahí hay una práctica en la plataforma en la que, bueno, pues debemos de hacer la prueba, pero ahorita les voy a mostrar cómo sería esto, pues más sencillo, sin desmontar el riel. Yo lo he desmontado con el fin de que vean la ubicación de cada uno de ellos, pero ustedes no van a tener necesidad de desmontarlo, van a poderlo comprobar ahí mismo montado dentro del horno de microondas. Esto se hace con el fin de que entre menos piezas y cosas desarmemos, cuando hacemos el mantenimiento es lo mejor. Ya en el caso de que sea necesario, pues sí los tenemos que cambiar. Bueno, aquí tengo entonces también este otro microswitch y voy a activarlo con este botón. Este está por aquí. Y voy a
a pasar ahí está normalmente abierto. Le voy a presionar, ven, ahí pasa a normalmente cerrado. ¿Qué significa? Que pues está en buenas condiciones. Si le suelto, debe de estar abierto. Pero estos microswitch, a veces con la grasa, se quedan pegados. Entonces, hay que tener cuidado con estos. Por eso es que es parte muy importante los microswitch, ya que ellos pueden, pues muchas veces inhabilitar al horno, nada más porque uno de los microswitch no funciona. Entonces, esto es algo que se hace continuamente. Y por último, otro que sería, dijimos, este es el normalmente cerrado. Yo desde que le conecte debe de estar cerrado, es decir, conectado. Miren. Ahí está. Para que pase abierto, pues debo de accionarlo. Miren. Ahí pasó a normalmente abierto. Ahora, normalmente cerrado. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, pues lo hace por medio miren, esta es la palanquita que lleva la puerta. Cuando la puerta ensambla, aquí, cerramos la puerta, pasa a esta posición y recuerden, tiene un resorte y hace que esto se eleve así. Entonces el que estaba normalmente cerrado, que es ese, con la puerta cerrada, debe de estar abierto. Si no, dañaría el fusible. Entonces, una vez que se abre la puerta, pues debe estar en corso para que en el caso de que los otros dos microswitch se quedaran pegados, pues fundiría el fusible y no permite pues que si la puerta está abierta, el horno de microondas llegue a funcionar. Entonces, esa es la función de estos microswitch. Y vemos aquí, al ingresar esta puerta, estos ganchos de la puerta, pues estos cierran herméticamente la puerta y en esas condiciones el horno va a funcionar también correctamente. Entonces, este es el ensamble de puerta, lo que sería el riel o ensamble de los microswitch junto con lo que sería lo de puerta. Y es así como debe de funcionar. ¿Dónde se localiza? Bueno, pues ahora vamos a verlo en el horno para ver cómo se hace esto. Les decía, es muy bueno probar con continuidad, ya que, pues, aparte de ver la lectura, también, pues, ahí tiene un zumbador. Pero si no, lo importante es saberlo comprobar. También recuerden que con el ómetro podemos también hacer lo mismo. Le voy a pasar para acá. Y aquí tengo un horno que ya destapamos, ya descargamos. Recuerden también que cuando hagamos cualquier prueba, y siempre que desensamblemos nosotros nuestro motor, pues nosotros debemos nuestro horno de microondas, debemos de antes descargarlo. Cada vez que quitemos nosotros la tapa, lo primero que debemos de hacer es pasarle nuestras puntas descargadoras al capacitor de alto voltaje. Ya ustedes ya lo ubicaron, ya saben cómo se hace y entonces podemos trabajar con confianza aquí en el horno de microondas. Horno de microondas, yo ya le quité pues lo que es la tapa, quité, aquí ustedes tampoco tienen la necesidad de quitar lo que sería el panel de control o la parte donde va el display. Yo aquí ya lo hice y lo quité con el fin de que ustedes vean, pero muchas de las veces no va a ser necesario quitarlo. Nosotros podemos probarlo directamente. Yo ahorita lo he quitado con el fin de que ustedes vean claramente dónde se encuentran los microswitch. Entonces, vamos a localizarlos. Miren, estos se encuentran aquí en esta parte. De hecho, ahorita lo voy a desmontar para que vean cómo está y cómo, pues tiene ajustes. Entonces, para ello lleva estos dos tornillos. Si vemos aquí, los voy a señalar, estos dos tornillitos. ¿Sí? Y con ello, pues sale. Entonces, voy a retirarlos y voy a ver el ensamble de los switch interlock. Aquí retirando estos tornillos, estos normalmente pues debemos de distinguirlos cuando desarmamos más cosas, ya que, bueno, pues estos son tipo pija. Los que son tipo pija llevan la cuerda de esos tornillos un poco más retirada
que los que son tipo tornillo, que son de una cuerda un poquito más fina. Vean, aquí, bueno, este como es de color blanco, pues aquí lo voy a remover, miren. Este normalmente trae unos ganchitos, ahorita se los muestro. Aquí se alcanzan a ver, nada más que, bueno, pues en este caso es de color blanco, a veces son negros de otro color, es un plástico. Y voy a retirarlo. Y aquí está, miren. Aquí van a ver ustedes los 3 microswitch. Estamos viendo que aquí hay un primario, que sería este de color negro. Tengo el de en medio, que sería el switch monitor. Y tengo este otro de abajo, que es de color azul, que es un switch secundario. Entonces, estos van a tener normalmente pues dos puntas de conexión, aunque hay algunas veces que se conectan los tres, ya que en uno mismo se hacen las dos funciones, pero normalmente llevan estos tres. Y tenemos dos conexiones de cada uno de los microswitches. Entonces, para llevar a cabo la prueba, muchas de las veces no necesitan desmontarlo. Y ahorita les voy a mostrar cómo y luego ya puesto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero probar este de aquí abajo, lo más recomendable es quitar una de las puntas, aunque lo podemos hacer así, pero hay veces que está engañoso, ya que depende de lo que esté conectado y sobre todo de lo que esté conectado, que normalmente es el primario del transformador, pues a veces me va a dar continuidad. Entonces, lo recomendable es desconectar. Recuerden, miren, aquí se ven las dos puntas. Sería retirar mínimo una de las puntas. Y para ello, algunos traen un tipo ganchito aquí, que debemos de presionar de aquí con mi pulgar, ¿lo están viendo? Y ahorita les muestro. Quitando una de las puntas, miren, no sé si alcancemos a ver aquí, pero este es como un tipo segurito. A lo mejor no lo alcanzan a ver, pero debemos de tener en cuenta eso. O sea, es una pequeña laminita que lleva aquí. Si yo la presiono, este se libera fácil. ¿Sí? Presionando aquí. Que lo puedo hacer con igual con el pulgar. Al presionarlo, jalo y entonces ya lo puedo retirar muy fácilmente. Entonces aquí no hay necesidad de retirarlos todos, con que retiremos, y hay que hacer la prueba de uno por uno, ya que si lo hacemos, es decir, desconectamos todos, pues al final de cuentas yo no voy a saber dónde iba cada cable. Entonces desconectamos uno a la vez. Aquí, por ejemplo, ya desconecté este y voy a hacer la prueba. Para hacer la prueba, pues hago lo mismo exactamente con mi multímetro. Puedo usar, como dije, unos caimanes. Puedo usar unos caimanes o bien puedo ponerlos directamente. Ahorita también lo vamos a mostrar, pero bueno. La idea es aquí desconectar uno, conectar ahí las puntas. Vean, aquí le puse las puntas de los caimanes. Acá está la otra, ¿no? Es que, bueno, pues aquí vamos el caimán. Y lo que hacemos es accionar el microswitch, que se puede hacer también con la puerta. Aquí lo voy a accionar. Ahí está. Le suelto, presiono, suelto. Esto es lo que se hace entonces al comprobarlo. Pero, bueno, pues eso lo debo de hacer con cada uno de ellos, pero, bueno, aquí la idea de desensamblarlo es para que vieran también el lugar en donde se localiza. Y que estos normalmente traen estos dos tornillos, a veces incluso nada más utiliza pues uno solo. Y entonces pues debemos de saber pues en dónde quedó, ¿verdad? Ya que de lo contrario pues no vamos a saber. Entonces, este trae, les decía, estas pequeñas plastiquitos aquí. Y normalmente siempre sale hacia arriba, jalando. Una vez que quitamos los tornillos, lo jalamos hacia arriba y se retira. Entonces, ustedes no van a necesitar retirarlo tampoco, a menos que sea necesario, que desearan cambiar uno, porque miren aquí, si yo ya necesito cambiar uno, por cierto, estos llevan pues también llevan una especie de grapitas que lo sostienen. Entonces estas debemos liberarlas
y jalarlo hacia arriba. Aquí para ello nosotros podemos muchas de las veces meterle un desarmador para hacerle presión, porque estos traen guía también. Y ya que estos plásticos, pues a veces se pueden romper al jalarlos así. Pero, pues nada más es cuestión de hacerlo con cuidado y estos microswitch salen. Nada más hay que abrirle los plastiquitos, aquí está, son los que lo sujetan. Voy a retirarlo para que vean. Aquí está, miren. Este es el microswitch. Y para colocarlo, pues debemos de ponerlo también en la misma posición. Debemos de observar, ya que si yo lo pusiera, por ejemplo, este va así. Si yo lo pongo al revés, pues ya no se va a accionar con el sistema que tenemos del riel, ya que lleva a veces unos plastiquitos como estos que se mueven cuando entra los ganchos de la puerta. Entonces, debemos de observar eso. Aquí lo voy a volver a colocar. Para volverlo a colocar, nada más lo presionamos y vuelve a quedar. Y aquí lo vuelvo a conectar como estaba. Y lo puedo volver a colocar, entonces hay que llevarlo al lugar en donde estaba. Para ello, aquí es precisamente también donde quería que viéramos, ya que, bueno, pues aquí esto lleva un ajuste, miren, por ejemplo, aquí sería su posición. Si lo apretamos y llega a quedar, aquí se ve, yo creo que se alcanzan a ver que se mueve verticalmente, es decir, hacia arriba y hacia abajo. Y algunas veces estos también traen un ligerito ajuste, como lo estoy viendo aquí abajo, miren. Este desajuste hace que muchas de las veces los microswitches no se activen o que se activen a destiempo y eso provoca fallos. Entonces esto también debe estar bien ajustado. Ahorita les muestro cómo sería ya cerrado y todo. O sea, por lo pronto, además los tornillos pues coinciden. Sabemos que estos tienen más agujeros, pero pues estos solamente los lleva 2 y con esos basta y sobra. Pero para eso trae otros, precisamente para el caso de que se quiera hacer el ajuste, pues estos se aprietan según la posición en la que los hayamos dejado. Aquí lo voy a volver a colocar los tornillos y debo de verificar pues el ajuste precisamente. Voy a apretarlo nuevamente. Ahorita les contesto en el chat, ya que les digo, hoy no tengo quien me ayude y bueno, ahorita. Aquí está, ya quedó el riel otra vez en su posición. Y puedo ver otra vez pues los tornillos que acabo de colocar y pues se supone que ahí está bien ajustado. Entonces vamos a ver qué nos preguntan, ya que bueno, no se animan a hacerlo así en vivo. Bueno, dice, ¿todos los switches son? Esa pregunta, ¿iguales? No, los switches no son todos iguales, ya que, bueno, pues unos son normalmente abiertos y otros son normalmente cerrados. Dijimos, miren, les vuelvo a mostrar. En general, todos los microswitches solo son de 2 tipos. Son normalmente abiertos o normalmente cerrados. Y los hornos de microondas llevan, dijimos, primario y secundario, o los de los 2 extremos, son normalmente abiertos. El de en medio va a ser normalmente cerrado. Cerrado, dijimos, es que ya está conectado. Si nosotros le probamos con nuestro medidor, pues nos va a dar lectura, que sí está conectado. Y los de los extremos nos deben de dar desconectados o normalmente abiertos. Abierto significa que no está conectado. Entonces, solo son de 2 tipos y son los que llevo. Vamos entonces a hacer la prueba aquí, que es lo que ustedes harían. Les digo, ustedes no tienen que desmontar todo, solamente van a hacer lo siguiente. Bueno, una vez que, claro, ustedes van a tener aquí su panel de control también, no necesitan retirarlo tampoco, solo llegar hasta los microswitch, pero el detalle que yo vería allí como dificultad sería precisamente esto de las terminales que les digo, hay que presionarle allí para que salga.
En caso de que batallen un poquito, pues con unas mismas pinzas, le presionamos ahí mismo, donde tenemos la minita y lo jalamos. ¿Sí? Jalamos la terminal para desconectarle una de las puntas. Aquí, por ejemplo, pues están todos conectados. Y voy a hacer la prueba de tal manera que ustedes vean cómo sería. Por ejemplo, aquí, y creo que lo alcanzan a ver, voy a poner mi multímetro. Este lo puedo hacer bien con las puras puntas o con los caimanes. Bien, aquí lo voy a hacer con las puntas nada más. Decíamos, pues debo de desconectar. Aquí este es un cople, miren, aquí vienen, desde luego, son dos cables diferentes, miren. Son estos dos, estoy tomando uno con cada mano y bueno, estos vienen a este tipo de conector, que así viene aquí. No importa que salgan los dos, la idea es aquí ir haciendo la prueba de uno por uno. Decíamos, este es normalmente abierto, es el switch interloop primario. Y es la práctica que van a hacer, ya que, bueno, pues con ella se confirma de que sí ubicamos dónde están los microswitch, dónde está el riel de microswitch y cómo se hace la prueba, ya que es una prueba muy común. Entonces, aquí yo ya quité las terminales y dijimos, es normalmente abierto, lo cual quiere decir que con la puerta abierta, pues este debe estar así abierto, ya que no se estaría accionando. La puerta aquí está abierta. Si yo le pruebo aquí, debe de dar continuidad. ¿Sí? No, debe de estar abierta, ya que la puerta está abierta. Aquí está. Pero si yo cierro la puerta, entonces lo que yo debo hacer es esto, nada más. Miren, esto es lo que ustedes harían en la práctica. Recuerden, solo desconectado una de las puntas y podemos hacer esto. Es decir, vamos a estar con la puerta así cerrada. Si la abro, pues debe de abrirse. Miren, voy a abrir. Abro la puerta y pues ya no me marca, ya que así es su funcionamiento. En caso de que estuviera cerrado, pues muchas de las veces en el primario no hay ningún problema. El horno puede seguir funcionando. Nada más que si llegaran a fallar los otros, pues entonces generaría microondas. Recuerden que el horno no debe generar microondas con la puerta abierta, ya que pues eso es dañino, dijimos, o sea, es dañino para todo ser vivo. Bueno, ese es entonces el caso del primario. Esto que les estoy mostrando es la práctica y realmente es muy sencilla. Ahora voy a pasar al del medio. Aquí lo vemos. Aquí estoy viendo el microswitch de corto. Voy a desconectar una de las terminales. Aquí está. Entonces, aquí le pongo las dos puntas. Aunque nada más desconecte uno, recuerden que con eso ya. Bien, así es normalmente cerrado. Más que debe hacer buena conexión. Está normalmente cerrado. Si cierro la puerta, este se debe de abrir. Dijimos, pasa al otro estado. Ahí está. Si la abro, debe estar cerrado. Les digo, cuando este está, puede marcar también, ¿verdad? Pero normalmente si tiene continuidad, debe marcar así. Aunque aquí, pues, ahí está. Ahí está normalmente cerrado. Digamos, si cierro, pues es normalmente abierto. Esto es lo que debemos de hacer. Abrir y cerrar varias veces la puerta y debe hacer lo mismo. Igual el de abajo, bueno, pues ahora recuerden, si yo ya probé pues ahora conecto para que no se me pierdan los cables. Nada más desconecto una punta, ahora desconecto la de este lado. Hago la misma prueba y entonces aquí me va a dar cerrado. ¿Por qué? Porque la puerta está cerrada. Si la abro, pues ahora debe de dar abierto. Es decir, los de los extremos van a cerrar en el momento que se cierre la puerta.
y deben de abrir cuando la puerta se abra. Entonces, recuerden, solo son tres microswitch. Aquí en este caso estoy viendo este azul, normalmente abierto, y el del medio normalmente cerrado, switch monitor, y el primario, el switch primario. Switch primario normalmente abierto. Esa es la prueba que deben de hacer, y recuerden que, bueno, pues esto de probar los microswitches con el fin de que el horno trabaje en buen estado y que no genere las microondas si la puerta está abierta, solamente cuando la puerta esté cerrada. Para que las microondas estén dentro del horno de microondas y allí permanezcan. Por eso es que también la recomendación, siempre que se hace una prueba con un horno de microondas, pues normalmente usamos una bandeja con agua fría para poderla calentar. Es decir, siempre debe haber algo que sirva pues de algún modo, de que sea algo que absorbe las microondas, para que no trabajen vacío, porque recuerden, la cavidad es una parte que refleja las microondas y ahí andan, si no, se regresan a veces por el mismo, lo que sería el mismo, la guía de ondas. Entonces, pueden dañar el magnetrón. Aquí me dice Laureano, bueno, pues me gustaría me indicara el uso correcto del multímetro para resistencia y corriente continua. Muy bien, sí, podemos explicarlo. Ahorita vemos, según como andemos de tiempo también, sí, creo que sí alcanzamos. Entonces, miren, esto es lo que les quería mostrar así rápido acerca de lo que sería la prueba de los microswitch. Recuerden, ya sabemos dónde localizarlos, dónde se localizan. Sabemos qué hace cada uno de ellos y cómo se comprueban. Espero esta tarea sí la hagan a tiempo y la manden, por favor. Les decía, para enviar la tarea, pues pueden pegarla en un documento. Sí, bueno, creo que esa es la manera más sencilla, pero bueno, como ustedes deseen, es simplemente sacar fotografías de que estábamos haciendo la prueba y pues pegar esas fotos tal vez en un archivo PDF o Word y enviarla. Entonces, también les recomiendo, pues exploren siempre la plataforma. Ahí viene una parte en la sección de inducción donde dice cómo podemos enviar las tareas. Y que, bueno, pues espero las envíen a tiempo. Bueno, entonces, esto es lo que les quería mostrar. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Quieren activar su micrófono o no sé? ¿Sí? Es una excelente presentación, profesor. La verdad es la primera vez que lo veo. Las otras veces solamente lo he visto por grabaciones, pero ahora sí me entiendo un poquito mucho más claro. Qué bueno. Gracias, gracias. Espero pues esto les esté sirviendo y sobre todo me gustaría pues lo llevaran a la práctica, ¿verdad? Eso es lo más importante. Perfectamente, creo que en esta ocasión pues sí voy a poder, tengo toda esta semana, pues me tocó vacaciones y creo que sí lograremos tomar los cursos como debe de ser. Muy bien. Sí, ¿no? Y bueno, vamos a contestar aquí. Otro me dice, me gustaría me indicar... Ahora es de Alexis, me dice, mi descargador de horno me marca 397. Es correcta esa lectura, Alexis, ya que las resistencias tienen una tolerancia y no importa que no me dé exacto los 400. Es correcto. Está correcta tus puntas descargadoras. Bueno, entonces, muy bien. Gracias, Alexis. Gracias. Bueno, pues aquí nada más bueno, lo que me pregunta Laurencio es de cómo usar el ómetro. Si se acuerdan, en las primeras clases, por allí vimos que para utilizar el ómetro, hay que seleccionar en alguna de estas funciones que tenemos aquí en la perilla selectora, donde tengamos la letra omega. ¿Sí? Yo aquí en este caso tengo aquí la letra omega. No sé si la alcanzan a ver, ahí está. La estoy indicando con mi dedo índice. Y significa que todos estos valores son de ohms.
Entonces, para cuando hacemos la prueba, por ejemplo, de los microswitch, lo usamos en la escala más baja. Yo tengo una de 200, algunos van a tener de 100. Entonces, usamos esa escala. Y cuando pruebo, por ejemplo, continuidad, pues simplemente me debe dar así. Cuando hay lectura, significa que hay continuidad. Si no hay continuidad, está así, separado o abierto. ¿Sí? Ahora, para medir, me decían por ahí, para medir voltaje continuo o para checarlo de las pilas, pues es simplemente seleccionar en donde tenemos una V con unas líneas continuas y también ahí hay un separado de varias escalitas. Por ejemplo, aquí tengo desde 2 voltios, 20 volt, 200 volt y hasta 1000 volt. Todos alcanzan a medir máximo 1000 volts, algunos solo 700. Entonces yo selecciono una escala, si voy a checar una pila, por ejemplo en 20, pues puedo checar hasta 12 voltios o más. Recuerden que aquí el voltaje que yo seleccione es lo máximo que yo voy a poder medir. Entonces, pues es cuestión de irlo utilizando. Yo les recomiendo irlo utilizando en lo que vamos haciendo. Por ejemplo, para checar los microswitch. La siguiente semana sí vamos a hacer uso del voltímetro en corriente alterna sobre todo y vamos a señalarles también cómo se va a utilizar. Entonces espero nada más tengan paciencia. Igual si no les subo un video de cómo se utiliza nuestro multímetro. Que aquí, bueno, por parte de nosotros lo que nos interesa es que lo apliquen en las pruebas y mediciones del horno de microondas. Aquí me están avisando ya, por cierto, que el tiempo ya se nos está acabando, entonces, bueno, pues es lo que yo por lo pronto, pues les quería mostrar, espero esto les sirva. Y pues quiero darle las gracias por su atención, a menos que tengan algo que decir, algún comentario, igual por el chat también estamos, les digo, a veces no les contesto inmediatamente, pero pues ahí estamos a la hora que ustedes nos pregunten algo. Entonces aquí agarraste ¿cuántas? Cuatro. Bueno, entonces si no hay más que decir, no me resta nuevamente más que agradecerles y pues, decirles que, bueno, pues vayan haciendo las tareas y nos vemos el próximo viernes, que sería la otra sesión de esta semana. Entonces, es todo por el momento. Muchas gracias. Gracias, hasta el viernes.